Bueno, continuemos con lo que va a ser las explicaciones, ¿ya? Hemos quedado en lo que van a ser huesos de la cara. Ahora nos tocan lo que van a ser los huesos de la vértebra, ¿no? Para lo que es nuestro temario va a ingresar, o para el temario del examen de este primer parcial, está ingresando lo que son las vértebras cervicales, ¿ya? Sabemos que la columna vertebral está conformada por lo que van a ser vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras, coxígeas, ¿ya? Pero solo las cervicales son las que pertenecen a anatomía 1 o al temario de anatomía 1, y esto es lo que les voy a explicar. Las restantes, torácicas, lumbares, sacras, coxígeas, se va a poder ver lo que va a ser en anatomía 2, ¿ya? Empecemos con lo que va a ser las vértebras cervicales. Como pueden ver, las vértebras cervicales son el número de 7, ¿ya? Y vamos a empezar a describir lo que normalmente presenta una vértebra cervical, ¿no? Lo que normalmente va a presentar son estos. Esta es una imagen de la vista inferior. Esta es una de vista superior. Estas son las características. Presenta lo que es un cuerpo con sus caras superior, inferior, anterior, posterior y lateral. Va a presentar dos pedículos, dos, aquí están, uno, dos. Va a presentar una apófisis transversa, que es todo esto. Apófisis articulares, apófisis articulares, dos inferiores. Estas son las dos superiores, dos superiores. Y abajo están las dos inferiores que no se pueden ver. Presenta dos láminas y una apófisis espinosa, ¿no? Empezamos a describir cada una de ellas. Empezamos con el cuerpo. El cuerpo de la apófisis vertebral tiene un diámetro mayor transversal que anteroposterior, o sea, es más ancha, ¿no? Y vamos a ver que en su cara superior, que es toda esta, en sus extremos laterales aquí, presenta una formación, ¿no?, que son llamadas apófisis unciforme o semilunares, y se ve en esta de acá, aquí se ve muy claramente. Miren, aquí está, en las partes laterales. Son unas pequeñas prolongaciones de forma ascendente, y son estas de acá, ¿no?, llamadas las apófisis unciforme o semilunares. Y vamos a ver que más adelante le menciono también como ganchos de la vértebra, ¿no? Estas de acá solamente se encuentran en la cara superior. En la cara inferior no vamos a encontrar estas, vamos a encontrar que presentan, miren acá, estas escotaduras. Estas escotaduras que están agarrando a las apófisis unciformes de las vértebras de abajo o subyacente, ¿no? Vértebra de abajo. Va a presentar lo que va a ser una cara anterior, una cara anterior, cara posterior, que está formando parte de lo que es el agujero vertebral, que es triangular, las caras laterales de acá, que están saliendo dos estructuras. ¿Cuáles van a ser? De la cara lateral sale primero lo que es la raíz anterior de la apófisis transversa, que viene a ser esta de acá. Raíz anterior de la apófisis transversa. Esto es la apófisis transversa. Su raíz anterior, su raíz posterior, miren, se fusionan, nos dejan la formación del agujero transverso, y va a terminar en forma bitubercular, con el tubérculo anterior de la apófisis transversa, tubérculo posterior de la apófisis transversa, ¿no? La segunda formación va a ser el pedículo, que está saliendo de la cara lateral del cuerpo de la vértebra, más posterior a la raíz anterior, ¿no? Ahí está. Todo esto viene a ser el pedículo, en dirección posterior y ligeramente lateral, todo esto de acá, para formar lo que va a ser en este punto lo que es la apófisis articulares superiores. Estas son las apófisis articulares superiores con su carril articular, y aquí están las inferiores. Estas son las inferiores, ¿no? Esta es una vértebra de vista inferior. Inferiores, superiores, ¿no? Inferiores, superiores. Ahí está. Luego vamos a poder encontrar lo que es la lámina, que es desde acá, y la lámina tiene un diámetro mayor transversal que superior inferior, ¿no? Es más ancha que alta. Y la lámina va en dirección posterior y medial, como pueden ver, para tener contacto con el lado contrario. Una vez que se fusiona con el lado contrario, nos va a formar lo que va a ser la apófisis espinosa, y esta viene a ser la apófisis espinosa. Se puede ver que la apófisis espinosa tiene un borde superior, unas carillas laterales
o unas caras laterales y tiene un canal inferior, no tiene un borde inferior, tiene un canal inferior. ¿Qué es esto? Miren, es un canal. Eso es lo que le diferencia de las demás, ya que las apófisis espinosas de las demás vértebras, ya sea torácicas, lumbares, sacras o coccygeas, en su apófisis espinosa presenta un borde superior, borde inferior y termina en un solo tubérculo, ¿verdad? O sea, una sola terminación, ya sea afilada o gruesa, ¿no? Pero estas cervicales no presenta el borde inferior, presenta un canal inferior y al terminar presenta dos tubérculos, termina de forma bitubercular, como la lengua de una serpiente, ¿verdad? Dividida en dos. Y aquí está, uno derecho y otro izquierdo, ¿no? Así de simple. Ahí. Eso es lo que normalmente presenta una vértebra cervical. Como pueden ver, es fácil de reconocer, miren, sus características del cuerpo mayor transversal que entra posterior, el agujero vertebral, miren, que tiene una forma casi triangular, no es circular, ¿no? Su apófisis transversa que presenta dos raíces, anterior y posterior, y nos da un agujero transverso y termina de forma tubercular, bitubercular, con tubérculo anterior, tubérculo posterior. Vamos a ver que su lámina es más ancha que alta y su apófisis espinosa, miren, también termina en forma bitubercular y presenta un surco inferior o canal inferior, ¿no? Eso es lo que normalmente se puede ver en una vértebra cervical. Pero vamos a ver que la primera vértebra cervical se diferencia de las demás. Es muy, muy diferente a las demás. ¿Por qué? Ya que presenta lo que van a ser masas laterales en vez de cuerpo, en vez de tener un cuerpo, ¿no? Veamos, déjenme un ratito reactivar mis datitos para que no molesten. Van a llamar. Continuemos. Vamos a ver que presenta dos masas laterales. ¿Y qué vienen a ser estos de acá? Una masa derecha, una masa izquierda. Estas masas laterales presentan una cara superior, inferior, medial, cara superior, perdón, superior, inferior que no se ve, medial, lateral, anterior, posterior. La cara superior, en esta cara superior vemos, miren, que tiene una superficie cóncava. Miren, ahí está, que está agarrando lo que va a ser los cóndilos del occipital, ¿no? O sea, técnicamente esta cara superior está agarrando todo el peso de la cabeza, ¿no? Como pueden ver que es más amplia, ¿no? Con una ligera escotadura en la parte media. Cara inferior, esta viene a ser la cara inferior. La cara inferior es casi plana, ¿no? Casi, no es completamente plana. Y se articula con lo que va a ser las carrillas superiores del axis de la segunda vértebra cervical, ¿no? Como pueden ver, es una superficie más pequeña, más corta, ¿no? Caras mediales. Esta es la cara medial y en la cara medial vamos a poder ver que en su mitad anterior presenta un tubérculo. Bien, ahí está. Fácil de reconocer, ¿no? Tubérculo. Se llama el tubérculo del ligamento transverso en el lado derecho, tubérculo del ligamento transverso en el lado izquierdo. ¿Por qué se llaman así? Porque sirven para la inserción de un ligamento llamado transverso que viene de acá a acá. Y este ligamento transverso está delimitando a lo que va a ser a la apófisis odontoides que se posiciona en este punto o diente del axis, ¿no? Así. Posterior a este tubérculo del ligamento transverso encontramos una superficie rugosa llena de orificios por donde están pasando los vasos de irrigación, ¿no? Cara lateral, que viene a ser esta de acá, está saliendo lo que van a ser las raíces de la apófisis transversa, ¿no? En esta imagen, ahí está, miren la cara lateral, que es toda esta, tiene una raíz anterior, posterior y ahí se forma la apófisis transversa. Raíz anterior, raíz posterior, apófisis transversa, que termina de forma monotubercular en esta primera vértebra cervical. Y podemos encontrar también lo que es el agujero transverso. Cara anterior, anterior, posterior. De esta cara anterior y posterior salen unos arcos. En el anterior, el arco anterior. En el posterior, el arco posterior del atlas. El arco anterior del atlas está aplanado de anterior a posterior. O sea, presenta una cara anterior y una cara posterior. En esta cara anterior, en el punto medio, nos da una prolongación y viene a ser este de acá, que es llamado el tubérculo anterior del atlas.
en el cual se está insertándose lo que es el músculo largo del cuello. ¿Sí? La cara posterior no presenta un tubérculo, presenta una superficie cóncava, específicamente en el punto medio, aquí, miren, en la parte media, presenta una carrilla articular, el cual normalmente es más ancha que alta, y a veces es al revés, o sea, es más alta que ancha, solo a veces, ¿no? Que está agarrando lo que va a ser la cara anterior del diente del axis, y se puede ver en esta imagen mucho mejor. Ahí está, miren, esta es la carilla, esa carilla articular que agarra la cara anterior del diente del axis. Luego tenemos al arco posterior del atlas. El arco posterior del atlas, en estos sectores laterales, en estos de acá, está aplanada de superior a inferior y nos dejan un surco de esta manera, en esta dirección, que es llamado surco de la arteria vertebral, ya que está pasando por ahí lo que va a ser la arteria vertebral, ¿no? Y en este sector de acá, medial, está aplanada de anterior a posterior. Entonces presenta una cara anterior, cara posterior. La cara anterior que va a formar parte de lo que es el agujero vertebral, o está formando parte del agujero vertebral en su parte posterior, y la cara posterior que en el punto medio acá presenta un tubérculo llamado el tubérculo posterior del atlas. Este viene a ser, en el cual se está insertándose lo que va a ser el músculo recto posterior menor de la cabeza, ¿no? Aquí. Ahí está. Sigamos. Bueno, hasta ahí está comprendido lo que es el atlas, ¿verdad? Ese es el atlas. Esa es una imagen de un atlas superior. Aquí tenemos también un atlas de vista superior, reconociendo las estructuras. Esta es de vista inferior. Siguiente imagen, el axis, ¿no? El axis. Este axis ya difiere de la primera, ya que presenta un cuerpo, ¿no? Y aquí está su cuerpo. Este viene a ser el cuerpo del axis. Su cara superior, inferior, las laterales, esta es la posterior, la anterior, que vemos acá, ¿no? Esta es la anterior. Vamos a ver claramente que en su cara superior está cubierta por una apófisis, siendo específico por la base de una apófisis, que es llamada la apófisis odontoides o llamada diente del axis. Este viene a ser el diente del axis. Presenta una base que está ocupando toda la cara superior del cuerpo, un cuello, que es esta parte angosta, un cuerpo y una vértice. Ahí está, este es el vértice. Vamos a poder ver que en su cuerpo, su cara anterior, que es esta de acá, presenta una carilla articular, que es esta de acá, ¿bien? Está viendo ahí. Esta carilla articular se está conectando o articulándose con lo que va a ser la carilla posterior del arco anterior del atlas, ¿no? Que hemos visto hace rato, ¿no? Entonces ahí les presento lo que es la posodontoides, todo esto. Cuello, cuerpo, vértice, y ahí está la base, ¿no? Más abajo encontramos, miren, aquí es el cuerpo en sí, con su cara anterior. Y a ambos lados del cuerpo vamos a poder encontrar aquí dos superficies articulares, que son las apófisis articulares superiores. Aquí, mejor aquí les voy a mostrar. Acá está. ¿Eh? A ambos lados del cuerpo, aquí están las superficies articulares superiores, las que se están articulándose con lo que es el atlas. En esta imagen es esta y en esta es esta de acá. Posterior a este encontramos lo que es, miren, la lámina. Esto ya viene a ser la lámina. La lámina, la apófisis espinosa, ¿no? Común, es lámina más ancha que alta, apófisis espinosa con su borde superior, sus caras laterales y su canal inferior, ¿no? Vamos a poder ver más lateral lo que es las apófisis transversas. En esta imagen se ve mejor. Apófisis transversas con su raíz anterior, raíz posterior, que forma el agujero transverso. Y aquí en esta imagen podemos encontrar a la apófisis articular inferior. Esta viene a ser las apófisis articulares inferiores. Superior, inferior, superior, inferior, ¿verdad? Es diferente a las que hemos visto. Entonces esa llega a ser el axis, ¿no? Aquí en esta imagen ya estamos viendo lo que va a ser músculos. Entonces en los músculos vamos a poder ver que para su examen solamente van a entrar músculos masticadores. Y los músculos masticadores son 4, ¿verdad? 4 músculos masticadores: temporal, macetero, pterigoideo lateral, pterigoideo medial, así de simple.
no hay más indicadores. Y en teoría ya han visto todas sus inserciones, cuántas fibras tienen, anterior, medial, posterior, de dónde van, ¿verdad? Aquí en las imágenes solamente vamos a reconocer, ya que en su examen van a encontrar simplemente sin flechitas apuntando al músculo. Y si ven una flechita en este punto, directamente lo que tienen que hacer es responderme como músculo macetero, no más. No me van a poner dónde se inserta, cuál es su acción, cuántas fibras tiene, no. Directamente qué estructura es. Músculo macetero, si es que en caso está en este punto. Músculo temporal, si es que en caso está en este punto, ¿no? Entonces veamos en la imagen. Aquí podemos ver lo que es el músculo macetero, ¿no? Originándose de todo lo que es el arco cigomático y el borde posterior inferior del hueso cigomático. Desciende sus fibras para terminar en lo que es la mandíbula, específicamente en el águlo de la mandíbula, o en las crestas que se encuentran en la cara lateral de la rama de la mandíbula, ¿no? Macetero. Aquí arriba, en forma de abanico, el temporal, ¿mira? Ahí está, con sus fibras anteriores, mediales, posteriores, ¿mira? Casi horizontales, ¿no? Todo esto se forma abanico, el músculo temporal. Aquí abajo, macetero. Temporal, macetero. No está difícil. En esta imagen encontramos al pterigoideo medial. Este es el pterigoideo medial, ¿no? de la posterioides, o sea, va a venir a terminar en las crestas que se encuentran en la cara medial de la rama de la mandíbula, que son crestas para el músculo pterigoideo. Todo esto es el músculo pterigoideo. Aquí tenemos al macetero, no una muy buena imagen. Y aquí tenemos al músculo pterigoideo lateral, ¿no? Ahí está. Este pterigoideo lateral le he sacado esta imagen del internet, ya que el pterigoideo lateral en el anfiteatro lo tenemos. Lo hemos aislado, es un preparado muy bueno para reconocer el pterigoideo lateral. Lo malo es que no lo hemos sacado una fotografía, ¿no? Entonces, por eso estoy utilizándoles una imagen del internet, para que tengan una idea de cómo es el músculo pterigoideo lateral y no solo sepan por teoría, ¿no? Este es el pterigoideo lateral, ¿verdad? Con su cuerpo superior, cuerpo inferior, y va a ir a terminar en la parte anterior de la articulación, ¿no? Ahí está. Entonces, esos son los que van a ingresar en su examen, solo sus 4 músculos: temporal, macetero, pterigoideo medial, macetero, pterigoideo lateral, con sus fibras superiores e inferiores, ¿no? Ahí está, simple. Temporal, macetero, pterigoideo medial, macetero, pterigoideo lateral, ¿no? Con sus 2 fibritas superiores e inferiores, que vienen de posterior a anterior, perdón, de anterior a posterior, ¿no? Al revés, ¿no? Bueno, hasta ahí es. Cualquier pregunta o duda que tengan, háganmela saber para poder aclararles. Y muy buena suerte para su examen.